Durante décadas, José Vélez fue sinónimo de romanticismo, serenidad y éxito artístico en el imaginario colectivo del mundo hispanohablante. Su voz cálida, su estilo cercano y sus letras cargadas de nostalgia lo convirtieron en uno de los cantantes más queridos de España y América Latina. Desde los años 70, cuando irrumpió con fuerza en el panorama musical, Vélez construyó una carrera sólida y un legado artístico que parecía inmune al paso del tiempo. Sin embargo, detrás de los escenarios, de las ovaciones interminables y de los programas de televisión que celebraban su trayectoria, se escondía una realidad profundamente distinta. Una vida privada marcada por silencios, sacrificios y, finalmente, una tragedia emocional que nadie hubiese imaginado. El público siempre lo vio como un hombre amable, discreto, entregado a su música y fiel a los valores tradicionales que predicaba en sus entrevistas. Pero la vida, como tantas veces ocurre, tenía preparada una herida inesperada, una de esas que no se supera jamás del todo. Lo que comenzó como una sospecha leve, un cambio de rutina, una palabra esquiva, un silencio que antes no existía, terminó convirtiéndose en una revelación devastadora que rompería su mundo en 1000 pedazos. José Vélez, el símbolo de la estabilidad emocional en la música romántica, descubrió que su esposa tenía una relación extramatrimonial con alguien que jamás habría imaginado. Alguien tan cercano, tan aparentemente confiable, que el golpe fue aún más cruel, más profundo, más difícil de aceptar. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió, es necesario analizar el contexto emocional y vital en el que se encontraba el artista en los meses previos al descubrimiento. José Vélez estaba atravesando una de las etapas más tranquilas de su vida. Las giras internacionales habían disminuido, su presencia mediática era más esporádica, y por primera vez, después de tantos años dedicados al escenario, podía disfrutar de largos periodos en casa, rodeado de su familia. A menudo comentaba en entrevistas que aquel retiro parcial era un regalo tardío, una oportunidad de reencontrarse con la vida doméstica que durante décadas se le había escapado de las manos por el ritmo frenético de la industria musical. Sin embargo, esa serenidad aparente empezó a resquebrajarse poco a poco. Había pequeños detalles que no encajaban, como él mismo contaría más tarde a su círculo más íntimo. Su esposa, siempre atenta y cariñosa, había empezado a distanciarse emocionalmente. Ya no compartían largos desayunos, ya no hablaban de los planes del futuro, ya no se reían de las cosas cotidianas que antes les parecían importantes. Vélez, acostumbrado a medir las emociones a través de la música, sentía que algo en la melodía de su vida diaria había cambiado de tono. Lo que antes sonaba armónico, ahora vibraba con una disonancia inquietante. Al principio pensó que se trataba de estrés, de cansancio, de una etapa pasajera. Pero las señales se acumularon con una rapidez desconcertante. Las salidas sin explicación clara, las llamadas que terminaban abruptamente al entrar él en la habitación, los mensajes borrados, la nueva manera de vestir, un brillo extraño en la mirada que ya no parecía dirigido hacia él. Vélez intentó no caer en la paranoia. Intentó encontrar explicaciones lógicas que no implicaran un quiebre emocional. Pero la intuición, esa voz silenciosa que jamás engaña, empezó a pesar más que cualquier excusa razonable. El punto de inflexión llegó una tarde de otoño, cuando la atmósfera de la casa estaba tan cargada de silencio que casi podía escucharse. Vélez, que había regresado antes de lo previsto de una grabación, escuchó el sonido del teléfono vibrando en la mesa de la cocina. La pantalla iluminada mostraba un nombre que no le resultaba desconocido, pero que jamás habría asociado con un peligro emocional. Un amigo de la familia, alguien con quien habían compartido cenas, celebraciones, viajes. Un hombre que había estado cerca de ellos durante años, casi como parte extendida del hogar. El corazón de José Vélez comenzó a acelerarse sin que él pudiera controlarlo. No abrió el mensaje. Aún no estaba preparado para enfrentar la posibilidad de una verdad tan dolorosa. Pero ese simple hecho, ese nombre que no debía estar ahí, lo llevó a una conclusión inevitable. Tenía que saber la verdad, por muy devastadora que fuera.
A partir de ese instante, su vida se transformó en una investigación silenciosa. Vélez, un hombre acostumbrado a la transparencia emocional, se vio obligado a entrar en un territorio desconocido, la desconfianza. Empezó a observar comportamientos, a reconstruir itinerarios, a seguir los hilos invisibles de una posible traición que se insinuaba entre gestos cotidianos. No buscaba venganza ni conflicto, buscaba respuestas. Buscaba entender qué había fallado, qué había cambiado en la estructura familiar que él creía tan sólida. Las noches se volvieron interminables. Mientras su esposa dormía a su lado, él permanecía despierto, mirando el techo, intentando descifrar en qué momento sus caminos se habían bifurcado sin que él lo notara. La mente de Vélez era un torbellino de preguntas. ¿Qué hice mal? ¿Cuándo comenzó? ¿Por qué con él? ¿En qué momento dejé de ser suficiente? Estas interrogantes lo consumían lentamente, erosionando la imagen de seguridad que había sostenido durante años. La sensación de traición tiene un peso insoportable, especialmente cuando proviene de alguien en quien se había depositado una confianza absoluta. La confirmación llegó de la manera más dolorosa posible, inesperada, frontal y devastadora. Una tarde en la que el destino pareció confabularse para que la verdad saliera a la luz, Vélez decidió seguir discretamente a su esposa después de que ella anunciara que tenía una reunión imprevista. No había nada agresivo en su gesto, solo una necesidad humana de entender. La siguió a distancia prudente, sin imaginar que lo que estaba por descubrir marcaría un antes y un después definitivo en su vida. El coche de su esposa se detuvo frente a un pequeño hotel discreto en las afueras de la ciudad. No era un lugar lujoso ni romántico. Era un espacio elegido claramente para evitar miradas indiscretas. Minutos después, Vélez vio llegar otro vehículo. Y al bajar de él, su peor temor se hizo realidad. Era aquel hombre, alguien tan próximo a su vida personal, que la visión le produjo un vértigo inmediato, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. La escena posterior, que él observó desde la distancia, quedó grabada para siempre en su memoria. La sonrisa, el abrazo, la familiaridad con la que se encontraban. No había duda posible. Todo se desmoronó en un instante. Fue una puñalada emocional que atravesó no solo su vida marital, sino su historia entera, su percepción del amor, de la confianza, de la lealtad humana. En ese momento, José Vélez no era una estrella de la música romántica. No era un ícono cultural. Era solo un hombre profundamente herido. Regresó a casa sin confrontarlos. No tenía fuerzas. No quería escenas ni explicaciones improvisadas. Quería silencio. Quería tiempo. Quería entender cómo recomponer las piezas de un corazón que ya no sabía si podía repararse. Durante días convivió con el dolor en silencio, con una mezcla de incredulidad, tristeza y humillación. Se preguntaba cómo alguien podía engañar de esa manera. Cómo una persona a la que había abierto su hogar podía traicionar su confianza con tanta facilidad. A nivel emocional, el descubrimiento tuvo un impacto devastador. Vélez dejó de cantar durante semanas. La música, su refugio de toda la vida, se volvió inaccesible. No podía escribir. No podía ensayar, no podía escuchar ni siquiera sus propias canciones, sin sentir que cada letra hablaba ahora de una herida abierta. Sus amigos cercanos empezaron a notar su ausencia, su silencio prolongado, su mirada perdida, pero él evitaba contar lo sucedido. No quería compasión, no quería convertirse en noticia. No quería ver su dolor transformado en espectáculo público. El trauma de la traición, sin embargo, fue ganando terreno. La prensa, siempre atentas a los cambios en la vida de figuras públicas, comenzó a especular sobre el estado anímico del artista. Algunos medios insinuaron problemas de salud, otros hablaron de un presunto retiro repentino. Nadie imaginaba que detrás de ese silencio se escondía una tragedia emocional tan íntima, tan dolorosa, tan desgarradora. La historia de José Vélez, una figura que había dedicado su vida a cantar sobre el amor, entraba en una fase oscura. Su mundo simbólico,
formado por notas musicales, escenarios, entrevistas, aplausos, se veía ahora atravesado por un dolor que no sabía cómo enfrentar. La traición de su esposa no era solo el fin de una relación. Era el colapso de la identidad emocional que había construido durante décadas. Tras el descubrimiento devastador de la infidelidad, la vida de José Vélez se convirtió en un laberinto emocional del que parecía imposible escapar. Aunque era un hombre acostumbrado a gestionar la presión pública, a lidiar con escenarios multitudinarios y a sostener una carrera musical impecable durante décadas, nunca había enfrentado algo tan íntimo, tan cruel y tan inesperado como la traición de su esposa con un hombre al que él había considerado casi un hermano. Este dolor no se parecía a ningún otro. No se trataba de una crítica mediática, de un fracaso musical o de una decepción profesional, sino de una ruptura profunda con la esencia misma de su vida emocional. Después de aquella día tarde en el hotel, una escena que lo perseguiría durante meses, Vélez entró en una especie de silencio interno que sus amigos describirían más tarde como una caída al vacío. Era un silencio denso, pesado, casi físico. Se despertaba sin fuerzas, sin ganas de hablar, sin apetito, sin rumbo. Su casa, que antes estaba llena de música, conversaciones y risas, se convirtió en un espacio inhabitado, como si la energía se hubiera evaporado junto con su estabilidad emocional. Durante días enteros, Vélez se quedaba sentado frente al piano, sin tocar una sola nota. Sus manos temblaban ligeramente cuando intentaba posar los dedos sobre las teclas. La música, que había sido su refugio desde la infancia, ahora le provocaba un dolor insoportable, porque cada melodía le recordaba una verdad que no estaba preparado para afrontar. La vida que había construido se había derrumbado sin remedio. En las entrevistas anteriores, siempre hablaba de su matrimonio como un pilar fundamental, como un refugio en un mundo lleno de exigencias y cambios constantes. Por eso, el golpe fue doblemente brutal. No solo perdió a su compañera sentimental, sino también la imagen de estabilidad que había preservado durante años. La traición destruyó la confianza en los demás, pero también la confianza en sí mismo. ¿Cómo no pude verlo? ¿Cómo pude ser tan ingenuo?, se repetía constantemente. Estas preguntas se convirtieron en su tortura diaria, minando lo poco que quedaba de su autoestima. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. Y a medida que el tiempo avanzaba, el secreto se volvió más pesado. Vélez sabía que no podía seguir escondiendo su dolor, pero tampoco quería convertirlo en un espectáculo mediático. La idea de ver su tragedia expuesta en titulares, analizada por tertulias y comentada en redes sociales era insoportable. Él necesitaba sanar, no ser devorado por el escándalo. Por eso decidió guardar silencio, pero este silencio no fue sanador, fue corrosivo. Se convirtió en una prisión emocional que lo aisló de todo y de todos. Sus amigos más cercanos comenzaron a preocuparse seriamente. Lo llamaban, le enviaban mensajes, intentaban visitarlo, pero Vélez encontraba siempre excusas para evitarlos. Estoy cansado. Necesito descansar. Estoy trabajando en algo nuevo. Frases que repetía sin convicción, solo para mantener las apariencias. Pero quienes lo conocían de verdad sabían que algo grave estaba sucediendo. Su mirada, antes llena de calidez, se había apagado. Sus movimientos eran lentos, cautelosos, como si el peso del dolor obstaculizara cada gesto. Una tarde, uno de sus amigos más cercanos, un músico con el que había compartido giras, escenarios y confidencias durante años, decidió visitarlo sin previo aviso. Encontró a Vélez sentado en la penumbra del salón, con las cortinas cerradas y varios papeles arrugados a su alrededor. Al acercarse, vio que eran letras de canciones incompletas, versos tachados con una desesperación evidente. Cuando le preguntó qué estaba ocurriendo, Vélez rompió a llorar sin poder contenerse. Fue la primera vez que expresó en voz alta lo que lo estaba consumiendo. La confesión fue larga, dolorosa y llena de silencios.
Su amigo lo escuchó sin interrupciones, consciente de que aquel momento era crucial. La herida estaba tan abierta, tan fresca, tan profunda, que cualquier palabra podía hacerla sangrar aún más. Después de ese encuentro, el círculo íntimo del artista intentó animarlo, proponerle viajar, distraerse, retomar la música. Pero nada funcionaba. La traición había dejado una marca demasiado profunda. Aunque intentaba avanzar, su espíritu seguía atrapado en el hotel de aquella tarde, en la imagen de su esposa abrazando a ese hombre, en la sonrisa que ya no era para él. No se trataba solo de perder a su pareja, sino de perder la fe en la vida que había construido. Mientras tanto, la prensa seguía especulando sobre su ausencia prolongada. Algunos periódicos insinuaban problemas de salud, otros hablaban de una posible depresión. Ninguno estaba equivocado del todo, pero tampoco acertaban en lo esencial. La herida que llevaba por dentro no era física, era emocional, y dolía más que cualquier enfermedad. Nadie imaginaba que detrás de su silencio se escondía el derrumbe completo de su mundo personal. La relación con su esposa, inevitablemente, llegó a un punto de quiebre definitivo. Aunque ella intentó justificar lo sucedido, alegando confusión emocional, desgaste del matrimonio y otras razones que, desde su perspectiva, podían parecer válidas, para Vélez no había explicación posible que pudiera mitigar el impacto del engaño. No podía volver atrás, no podía recomponer lo irreparable, y, aunque no buscaba venganza, tampoco podía perdonar. La distancia entre ellos se volvió definitiva. El artista comenzó entonces un proceso de introspección profundo, doloroso y necesario. Empezó a escribir, no canciones, sino reflexiones personales que nunca pensó en publicar. Eran textos cargados de tristeza, de melancolía, de rabia contenida, de preguntas sin respuesta. Muchos de ellos terminaban arrugados en la papelera, otros quedaban dispersos por la casa como testimonios silenciosos de su sufrimiento. La escritura se convirtió en su único alivio, una manera de desahogar lo que no podía decir en voz alta. Sin embargo, cada palabra escrita abría una nueva herida, porque lo obligaba a revivir los momentos más dolorosos de su vida. La música, que había sido siempre su refugio y su identidad, comenzaba lentamente a transformarse en una posible salida. No de inmediato, pero sí como una promesa lejana. Aunque todavía no tenía fuerzas para componer, algo dentro de él empezaba a reencontrarse con las emociones profundas que siempre lo habían inspirado. Su tristeza, aun siendo devastadora, contenía también una profundidad emocional capaz de convertirse en arte. Muchos artistas, a lo largo de la historia, han resurgido después de sus episodios más dolorosos, pero Vélez aún no estaba listo para ese renacer. Todavía estaba inmerso en la caída. El aislamiento continuó durante meses, pero algo empezó a cambiar. A medida que el tiempo avanzaba, Vélez comenzó a comprender que la traición no tenía que definir su vida entera. Aunque la herida seguía abierta, empezaba a cicatrizar lentamente, y en esa cicatriz, en esa mezcla de dolor y aprendizaje, algo nuevo comenzó a germinar. La idea de reconstruirse, no como el hombre que había sido antes, sino como alguien nuevo, alguien más fuerte, más consciente, más profundo. El camino hacia esa reconstrucción sería largo, pero no imposible, y sin saberlo aún. Aquel dolor inconmensurable estaba preparando el terreno para la que sería una de las etapas más intensas y reveladoras de su vida artística. El descubrimiento de la infidelidad y los meses de silencio que siguieron marcaron un antes y un después en la vida de José Vélez. Aunque había intentado mantener la compostura, la verdad era que su mundo interior se había quebrado de una forma casi irreparable. Sin embargo, como sucede con las heridas profundas, detrás del sufrimiento comenzó a gestarse, de forma lenta y silenciosa, un proceso de transformación que cambiaría no solo su vida emocional, sino también su carrera artística y su percepción del mundo. En un primer momento, parecía que el cantante no podría recuperarse jamás. La traición había tocado fibras tan íntimas que las consecuencias no se limitaban al corazón. Afectaban su identidad, su confianza, su manera de relacionarse con los demás.
Durante mucho tiempo, Vélez vivió con miedo. Miedo a confiar, miedo a ser vulnerable, miedo a abrirse de nuevo al mundo exterior. Cada día era un desafío, una lucha constante contra los pensamientos que lo atormentaban y el vacío que había invadido su interior. Pero algo comenzó a cambiar una mañana cualquiera, sin grandes señales ni momentos reveladores. Fue un gesto mínimo. Se sentó al piano y dejó que sus dedos tocaran una melodía suave, casi imperceptible. No era una canción completa, ni siquiera un fragmento elaborado. Era apenas una secuencia de notas que surgió sin intención, como un suspiro que buscaba escapar del encierro emocional. Esa melodía, tan simple y frágil, fue el primer síntoma de que dentro de él había una parte que aún quería vivir, crear, sentir. Aunque todavía dolía, la música volvía a abrirle una puerta que creía cerrada para siempre. A partir de ese instante, su relación con el arte cambió de forma radical. Ya no cantaba para el público, ni para complacer a los medios, ni siquiera para mantener su carrera. Cantaba para sí mismo. Cantaba para sobrevivir. Cada nota era una purga emocional, una manera de liberar el dolor acumulado, de entenderse, de perdonarse por no haber visto lo que estaba ocurriendo a su alrededor. La música, que había sido su profesión durante décadas, se transformaba ahora en una especie de terapia íntima, una herramienta para reconstruirse desde los fragmentos. Los amigos cercanos notaron el cambio. Aunque seguía siendo reservado, ya no tenía la mirada perdida que lo había caracterizado en los meses posteriores al descubrimiento. Aunque seguía triste, ya no vivía sumergido en la oscuridad absoluta. Su tristeza había cambiado de forma. Ya no era un abismo, sino una sombra con la que comenzaba a aprender a convivir. Durante este periodo de renacimiento interno, también se vio obligado a enfrentar una serie de decisiones complicadas. El divorcio, inevitable, fue un proceso doloroso que lo expuso de nuevo a sentimientos de fracaso, abandono y desamparo. Pero a diferencia de los primeros meses, esta vez no se dejó arrastrar por el dolor. Lo vivió con calma, con dignidad, con una especie de serenidad resignada que lo sorprendió incluso a él mismo. Había comprendido que el sufrimiento no desaparece de un día para otro, pero también había descubierto que es posible caminar con él sin permitir que controle toda la vida. La prensa, enterada finalmente de la ruptura, comenzó a especular sobre los motivos. Aunque Vélez jamás expuso públicamente los detalles de la traición, una decisión que lo honra y lo distingue. Los rumores se extendieron rápidamente. Muchos periodistas intentaron obtener declaraciones, otros buscaron alimentar el morbo. Pero el artista permaneció en silencio. No quería convertir su dolor en espectáculo. Este gesto fue muy valorado por el público, que vio en él una muestra de elegancia, respeto y fortaleza emocional. En un mundo donde las celebridades con frecuencia ventilan sus conflictos en redes sociales, la actitud de Vélez fue percibida como un acto de integridad. Con el paso del tiempo, la herida comenzó a cicatrizar. No desapareció, pero dejó de supurar. Lo que antes era un dolor insoportable, se convirtió en un aprendizaje silencioso. Una marca que lo acompañaba, pero que ya no lo definía. Y fue entonces, en ese proceso de reconstrucción, cuando empezó a componer de verdad. No solo melodías sueltas, sino canciones completas, cargadas de emociones honestas, profundas, desgarradoras y al mismo tiempo llenas de luz. Los temas que surgieron durante este periodo se alejaban del romanticismo idealizado que había caracterizado parte de su carrera. Eran canciones más maduras, más humanas, más vulnerables. Hablaban del amor, sí, pero también del desengaño, de la soledad, de la traición, del miedo, del valor de levantarse después de una caída brutal. Sin quererlo, Vélez estaba creando la obra más personal de su vida, una colección de canciones que lo retrataban con una sinceridad que nunca antes se había permitido. Cuando decidió volver a los escenarios, muchos temieron que no estaría listo emocionalmente. Pero lo que ocurrió en su primera presentación pública después de la separación sorprendió incluso a sus seguidores más fieles.
A pesar de la fragilidad emocional que aún lo invadía, Vélez cantó con una potencia que nadie esperaba. Su voz tenía una profundidad nueva, una verdad cruda que tocaba el alma de quienes lo escuchaban. No era el cantante impecable de antaño, era algo todavía más valioso. Era un hombre que había sobrevivido al dolor y que había transformado su tragedia en un mensaje universal. Aquel concierto marcó el regreso de un artista renovado, más humano que nunca. El público lo recibió con una ovación interminable, no solo por su música, sino por su valentía. Muchos sabían, aunque no todos los detalles fueran públicos, que había pasado por un calvario emocional. Pero verlo allí, de pie, cantando desde la herida y desde la esperanza, fue una lección de vida. Esa noche, Vélez demostró algo fundamental. La vulnerabilidad no debilita al artista, lo engrandece. Con el tiempo, su historia se convirtió en inspiración para miles de personas que habían atravesado rupturas dolorosas. Aunque él nunca quiso que su sufrimiento fuera ejemplar, lo cierto es que muchos encontraron consuelo en su capacidad de transformar el dolor en arte. En entrevistas posteriores, Vélez habló de la importancia de aceptar la tristeza como parte de la existencia humana y de la necesidad de reconstruirse sin prisa, sin exigencias, con paciencia y amor propio. Paradójicamente, la traición que casi destruyó su vida terminó dando lugar a una etapa de profundo crecimiento personal. No fue un proceso fácil ni rápido, pero lo transformó en un hombre más consciente, más fuerte y más auténtico. Su legado, marcado por canciones que resonaron en generaciones, adquirió un nuevo significado. Ya no era solo el intérprete de temas románticos, sino un símbolo de resiliencia, de dignidad frente al dolor, de renacimiento después de la devastación. Hoy, cuando se recuerda esta etapa de su vida, muchos hablan de tragedia, y lo fue. Pero también fue un punto de inflexión, un renacer inesperado y profundamente humano. José Vélez no eligió el sufrimiento que vivió, pero eligió lo que hizo con él. Y esa elección, transformar la traición en aprendizaje, el dolor en música y la pérdida en fortaleza, es lo que finalmente definió su historia. A veces, los finales más trágicos no son realmente un final, sino el comienzo de algo nuevo. Y aunque la herida permanece, lo que Vélez construyó después de ella permanecerá para siempre como un testimonio de su grandeza humana y artística. No olvides suscribirte al canal. Si esta historia te conmovió y deseas seguir descubriendo relatos profundos, análisis exclusivos y crónicas humanas como la de José Vélez, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás contenido único, narrado con sensibilidad periodística y pensado para quienes buscan algo más que simples titulares. Suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos en cada nueva publicación. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir contando historias que merecen ser escuchadas. Gracias por formar parte de esta comunidad.